Ok, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña en el Facebook de TV Azteca. Estamos esta tarde con Otoniel Martínez, Ajá. periodista y maestro en educación, que nos viene Qué a curioso, contar. ¿no? Sí, oye. Después te cuento esa historia. Muy bien, perfecto. Pues esperemos que nos quede tiempo para que nos cuentes esa historia, porque esta tarde nos traes información muy interesante sobre esta investigación que vas a estar presentando a partir del lunes sobre Nicaragua. Y cuéntanos un poquito, pues nos puedes dar un adelanto de qué es lo que vamos a conocer en esta historia. Seguramente ya lo vieron en redes sociales, o sea, en Claro. Facebook, Twitter, nosotros hemos lanzado piezas especiales, preventivos, promocionales, para que a partir del próximo lunes ustedes estén atentos a todos los espacios informativos de Fuerza Informativa Azteca, porque a través de los noticieros vamos a presentarles un documental dividido en 5 partes que muestran la realidad de Nicaragua. Nicaragua, un país que desde hace, pues prácticamente más de 50 años está enfrentando dictaduras, la actual encabezada por Daniel Ortega. Y yo sé que quizá van a empezar a surgir muchísimas preguntas ahora cuando mencionemos Nicaragua, porque no es un país que tengamos tan mapeado en Latinoamérica como un Salvador, como un Honduras, como un Guatemala cuando hablamos de migración. Pero cuando hablamos de Nicaragua, tienes que primero saber que estamos hablando del segundo país más pobre de Latinoamérica. Y que estamos hablando además de uno de los países más corruptos de Latinoamérica, que hoy por hoy es señalado por estar viviendo la más terrible dictadura en toda su historia. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, hoy está atravesando su 5º mandato en la presidencia. Y en la última elección nombró vicepresidenta a su esposa Rosario Murillo, aun cuando la ley no respalda esa figura. Y 8 de sus 9 hijos están trabajando en el gobierno, moviendo los hilos del poder. Ese es el contexto del país al que viajamos. Y para que se den una idea del control que Daniel Ortega tiene sobre absolutamente todo, pues tú y yo no podemos viajar simple y sencillamente porque se te antoje ir a Nicaragua. Claro. Aun cuando tienes tú un boleto de avión comprado, antes el gobierno de Nicaragua tiene que darte a ti la autorización para que puedas ingresar al país. ¿Y qué hacen para saber si puedes o no entrar a ese país? Bueno, investigarte y saber si tú no tienes un perfil que para ellos pueda significar una amenaza. ¿Quiénes no pueden entrar, por ejemplo, a Nicaragua? Catedráticos, científicos, investigadores. Hoy por hoy tampoco sacerdotes pueden ingresar al país. Y en esa lista tampoco pueden ingresar los periodistas. Entonces, este trabajo documental se vuelve muy interesante porque tenemos nosotros que buscar un plan B para poder, 1, viajar a Nicaragua, 2, lograr entrar y 3, permanecer en Nicaragua y poder documentar lo que están viviendo los nicaragüenses. Y entonces la historia se empieza a contar desde la Ciudad de México con este plan que nosotros ideamos, haciendo una escala en San José, Costa Rica. Está Nicaragua, arriba está Honduras y en la frontera norte está Costa Rica. Tuvimos que llegar nosotros a San José para tomar un camión y hacer un viaje de aproximadamente 16 horas para atravesar la frontera terrestre y pasar como turistas. La gran incógnita en nuestra mente es, ¿íbamos o no a poder ingresar al país? Y después la gran pregunta era, ¿íbamos o no poder permanecer? Y la tercera y más importante es, ¿íbamos o no poder hacer nuestro trabajo periodístico? La noticia es que permanecimos 2 semanas en Nicaragua. Con muchas estrategias, sí, extraordinario. Que tiene unas condiciones bastante complicadas para Exacto. Poner en contexto a la gente. En este caso, sí, el ser periodista jugaba totalmente en tu contra y en contra del equipo que te acompañó. ¿Viajaste solo? ¿Viajaste acompañado? No, viajamos 3 del personas. 3 personas que tuvimos que dejar absolutamente todas las identificaciones que tenemos del medio para el que trabajamos, algo que nos acreditara como periodista. Tuvimos que cancelar cuentas en redes sociales, por eso yo me desaparecí 2 semanas de redes sociales. Y logramos entrar. Además no llevamos equipo profesional, o sea, no llevamos este cubo. No llevamos cámaras profesionales, tampoco luces, y todo lo que ustedes van a ver fue documentado con teléfonos celulares. O sea, que nosotros muy discretamente usábamos en la calle, de manera muy anónima, usábamos en hospitales, en escuelas, en casas, en parques. Y la verdad es que a pesar de nosotros viajar con esta bandera de turistas y con todas las medidas que ya nos habían sugerido tener,
fuimos abordados por la policía en 2 ocasiones y tuvimos que enfrentar interrogatorios policíacos por simple y sencillamente estar grabando la calle. Claro. No estar grabando a la gente que pasaba, estar grabando un parque. Fuimos abordados por la policía y en una de esas 2 ocasiones nos obligaron a borrar material. Entonces, para que se den cuenta del nivel de control que el gobierno tiene, hoy por hoy hay 120 periodistas nicaragüenses exiliados, no existen medios independientes, todos son oficialistas, y lo que tú ves en los medios, en la televisión, en la radio, pues es propaganda gubernamental, como si Daniel Ortega o Rosario Murillo estuvieran aún en una campaña electoral. Claro. Y entonces es bien curioso porque nosotros conocíamos el contexto, teníamos las advertencias de la gente nicaragüense que nos decía, no pueden estar en Nicaragua y tengan mucho cuidado. Y a pesar de todo eso, lo que empezamos a vivir en estas 2 semanas fue una represión directa, ¿no? Háblanos de esa parte. Creo que también es importante, sé que como periodistas no siempre existe esta costumbre de que ustedes compartan su sentir, su experiencia desde las situaciones, ¿no? Sí. Es una cosa extraordinaria que en esta ocasión nos puedas compartir a nosotros en este Facebook Live, toda tu experiencia y tu sentir. Obviamente nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en condiciones de opresión, sí, como es lo que está viviendo en Nicaragua, independientemente de ser periodista o no. La gente se ha documentado y se ha hablado, afortunadamente se ha podido revelar que existen bastante situaciones que atentan contra los derechos humanos de cualquier ciudadano o persona que se encuentra ahí. Sí. Como periodista, ¿cómo fue tu sentir trasladarte de un lugar en el que no te encuentras en esas condiciones de trabajo? ¿Qué hubo que tomar en cuenta de tu parte, además de todas estas recomendaciones como profesional que eres? Pues de todas formas sí estás arriesgando mucho al ir a trabajar a un lugar así. Dices, nos intervinieron policías, ¿tuvieron algún tipo de situación inconveniente? Pues mira, de entrada nosotros mal. hicimos este recorrido por Nicaragua con un guía, ¿no? O sea, sabíamos que 1, no conocíamos el país y 2, tampoco las condiciones con las que se vive. Entonces necesitábamos a alguien que olfateara, ¿no? En la calle, que supiera distinguir entre peligro y no. Y a través de esta persona, que por cierto guardamos el anonimato, él nos los pidió porque es tal el miedo que ustedes si hoy se echan un clavado a las redes sociales, se pueden dar cuenta el impacto que tuvo el anunciar que un periodista mexicano ingresó a Nicaragua, sí, y que documentó durante 2 semanas y que tiene un material que va a presentar el 15 de agosto. De hecho, tengo en mis manos por lo menos 11 notas de medios nicaragüenses y costarricenses que han pues tomado el trabajo que nosotros hemos hecho, porque de cierta forma es la voz de los periodistas que no pueden hacerlo y además de los nicaragüenses que tampoco pueden hacerlo. A ver, para que entiendan qué tipo de país es en el que estuve. Exacto, que pues, nos cuentes un poco más. Es un lugar donde hasta... es un país donde no puedes salir con la bandera nicaragüense en la calle. Y hasta hace poco era complicado el tema de la diversidad sexual. Bueno, todos los temas son complicados en Nicaragua, ¿no? El feminismo, la homosexualidad, la religión, el tener una opinión distinta. Es un lugar tan complejo que, como bien dice tu investigación, es difícil respirar, ¿no? Sí, duele respirar. Duele. En el 2018 hubo un estallido social porque el gobierno anunció una reforma social que, entre muchas otras cosas, lo que decía es, les vamos a bajar la pensión a los adultos mayores. Entonces son los adultos mayores los que salen a las calles a protestar. Y lo que se encontraron es un equipo antimotín, policías perfectamente armados, que los reprimieron, los golpearon, los encarcelaron. Entonces la gente se enoja y principalmente los universitarios salen a las calles. Y lo que se encontraron fueron policías con armas largas que mataron, dicen algunos, más de 500 personas, otros dicen 400, otros dicen no, 350, otros 300. Bueno, el presidente de Nicaragua reconoce 195 muertes en ese 2018. Y entonces ves a Nicaragua con un antes y un después. Hoy por hoy, un nicaragüense no puede salir con la bandera a la calle porque se va a la cárcel. Hoy por hoy, un nicaragüense no puede escuchar el himno nacional a todo volumen porque se va a la cárcel. Hoy por hoy, una persona no puede simple y sencillamente hablar con su vecino
un algo en contra del gobierno porque termina en la cárcel. Hay por lo menos 180 presos políticos que están pagando condenas que van de los 8 hasta los 13 años de cárcel, porque lo único que hicieron fue decir, yo no estoy de acuerdo con el gobierno que tenemos. Entonces, tenemos incluso a la iglesia que está siendo perseguida en Nicaragua. Tenemos a 2 sacerdotes encarcelados, 18 monjas que fueron expulsadas, medios de comunicación que han sido cerrados. Entonces no hay forma de que la gente proteste, no hay forma de que la gente hable del descontento que tienen. Entonces el control del país pues evidentemente lo ha logrado al interior de Nicaragua. Y por eso es que ahora están muy molestos al enterarse que... Para saber sí, qué es verdad y qué no. ¿Tú qué nos puedes decir de lo que tú viviste y de lo que viste y de lo que leíste y de lo que te documentaste antes de ir? ¿Qué le dirías a esa gente que dice, antes de ver la investigación incluso, exacto, que esto es una mentira? Cuéntanos, ¿tú qué le respondes a esa gente? Porque también es un papel en el que tienes tú también esta parte de dar una réplica antes de que se muestre tu información. Sí. Creo que es importante que hablemos de eso también. ¿Qué le dices a esa gente que antes de ver tu investigación te está diciendo, oye, no es cierto nada de lo que están avisando que va a pasar en un reportaje que apenas se va a presentar el lunes? Por cierto, cuéntanos antes también dónde lo vamos a poder ver. Pues mira, este es un documental largo de unos 40-45 minutos que primero se va a presentar en 5 piezas especiales en todos los espacios informativos de Azteca. Desde la barra matutina en Hechos Primera Línea, Hechos AM, Hechos Aquí Entre Nos, también en Hechos Meridiano y por supuesto en Hechos Noche con Javier Alatorre. En los noticieros van a ver estas 5 piezas especiales y después les vamos a comunicar a través de nuestras plataformas el día y la hora en el que van a ver este especial de 40-45 minutos ya con el documental completo. Y evidentemente después de verlo al aire lo van a poder encontrar en todas partes, y se los aseguro, en todas partes, porque estamos grabando podcast con varios compañeros que tenemos, hemos grabado entrevistas, hemos grabado anecdotarios, en fin, la intención es que ustedes se enteren, uno, de cómo se logró también, y después que puedan disfrutar el trabajo periodístico que nosotros logramos. Y una de las cosas que me han escrito muchas veces en redes en esta semana, que me han bombardeado, me han bombardeado a diestra y siniestra, eso es mentira, me dicen. Todos pueden grabar con un celular donde quieras. ¿Y saben qué es lo que me tiene muy tranquilo? Que lo que van a ver no son dichos, sino hechos, que es el sello de Fuerza Informativa Azteca. Claro. Entonces, no se los voy a decir yo, lo que les voy a mostrar es cómo a mí no me permitieron grabar en la calle y en la vía pública, ¿no? Por ejemplo, me dicen, no es cierto, no hay policías en la calle. Yo documenté cómo hay policías incluso en las rotondas, y estamos hablando hasta de 7 policías cuidando una fuente, ¿no? Sí. Con armas largas. Entonces, por eso quiero que se den la oportunidad de ver el trabajo que logramos, porque lo que van a ver son imágenes y lo que van a escuchar son testimonios de, por ejemplo, una maestra que por levantarse en una protesta en el 2018 no puede trabajar en una escuela pública, no puede trabajar en una escuela privada, bueno, no puede ni siquiera trabajar como empleada doméstica. ¿Por qué? Porque a los dueños, a los directores, al patrón los amenazan y terminan corriéndola. Entonces, tampoco me van a poder decir, no, tú puedes entrar bien fácil, no, porque a mí me negaron la entrada como periodista. Entonces, por eso estoy muy tranquilo. Y dicen los nicaragüenses que así opera el sandinismo. El sandinismo son los simpatizantes de Daniel Ortega. Sí. Dicen que así opera, ¿no? Cuando ven una amenaza como un trabajo periodístico de este tamaño, pues empiezan a dar patadas de ahogado para tratar de ahogar las cosas. Es más, ayer me bombardearon con fotografías porque es bien curioso cómo operan este tipo de gobiernos. Cuando ven algún tipo de amenaza, ellos tratan como de desvirtuar todo tipo de información que se pueda dar, fuera y dentro. Entonces, primero lo que empezaron ellos a subir desde Nicaragua fueron fotografías de bares nicaragüenses, diciendo, no hay represión, la gente va al bar, no hay represión, la gente está súper contenta. Después lo que empezaron a hacer fue subir fotografías de un concierto que curiosamente el día de ayer los Tigres del Norte y Cristian Nodal dieron en Managua. Un concierto evidentemente patrocinado por el gobierno, ¿no? Mira. Entonces, son estos síntomas que empiezan a surgir
después de anunciar que nosotros vamos a compartir un trabajo periodístico que va a hablar del problema. Y otra cosa que les quiero aclarar es que esto no es un tema entre países, ¿no? Porque piensan que de pronto es México contra Nicaragua, no. Es solamente la oportunidad de ver la realidad de un país que puede ser la realidad de otros países en Latinoamérica, ¿no? Oye, y justo hablando de eso, ¿cómo es que surge este interés o el seguimiento de este tema? Porque justo hablábamos fuera de esta transmisión de que es un tema que lleva años en el foco, o sea, mundial, ¿no? Este señor, Daniel Ortega hasta se da el lujo de decir, no, es que es muy fácil venir a criticar un gobierno que la gente misma eligió que llegara aquí, ¿no? Y que ahora critican porque hace algo totalmente opuesto, ¿no? O no están de acuerdo, o no es lo que querían. Él mismo lo dice. Uh-huh. ¿Cómo es que llegan ustedes a esta necesidad de decir, vamos tras esa pista periodística de intentar hacer lo imposible, ¿no? Que es llegar a este lugar primero y luego documentar. Pues mira, es bien curioso porque yo veo este trabajo como en 3 etapas. Primero lo que yo leí de Nicaragua, después lo que yo escuché en Nicaragua, porque antes de viajar al país hice por lo menos unas 10 entrevistas con familiares de presos políticos, con colegas periodistas que están exiliados y que viven hoy en Costa Rica porque no pueden vivir en Nicaragua, incluso con ciudadanos que están al interior del país. Esa fue la segunda etapa y la tercera fue, tenemos que viajar a Nicaragua, ¿no? Y documentar lo que está pasando y que no puede estar pasando, porque aparte lo que yo repito mucho en este proceso de investigación es lo que está pasando en Nicaragua, aunque los nicaragüenses de cierta manera lo están normalizando, no es normal, o sea, no es normal ver militarizadas las calles, no es normal ver la bandera de un partido por todas partes, no es normal que hayan encarcelados políticos, no es normal que no puedas ver la bandera de Nicaragua en un asta, sino más bien la bandera de un partido. O sea, para que se den una idea, es como si Morena hoy, que es el partido que está en el poder de México, pues tapizara de su bandera todos los edificios, todas las calles, ¿no? Eso es lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, después de eso, nosotros vimos la necesidad de darle voz a los que no tienen voz y de darle incluso la oportunidad de hablar a los que han sido callados de una manera brutal. Y por eso es que nosotros demostramos primero la forma en la que está operando el gobierno de Daniel Ortega y 2, las consecuencias que está teniendo en su población. Y se los digo así de sencillo, es muy probable que cuando ustedes vean el material reconozcan que Nicaragua no es el único que está atravesando algo como lo que está viviendo ahora, ¿no? Exactamente. Oye, y si en términos generales nos pudieras dar una postal de cómo se siente socialmente Nicaragua, ¿qué podrías decirnos, qué podrías describirnos de cómo se vive, cómo se respira ahí, cómo es encontrarte con el sentimiento de la gente, ¿no? En el día a día, porque tal vez las cosas que para aquí a nosotros se nos hacen muy sencillas, tú tuviste una perspectiva muy distinta estando allá. Yo lo llamo país fachada, ¿no? Porque, o sea, si tú entras a Nicaragua ves que la gente trabaja, los niños van a la escuela, ¿no? Los mercados operan, las plazas comerciales también, pero cuando tú empiezas a platicar con los nicaragüenses te das cuenta de la realidad. Por eso es un país fachada, porque te hacen creer que no pasa absolutamente nada y cuando estás ahí 2 semanas te das cuenta que sí pasa, ¿no? Y mucho. Y también lo que puedo yo recuperar de esas 2 semanas es que en Nicaragua se vive con miedo y un miedo que se contagia. O sea, la gente no habla, la gente no habla abiertamente del gobierno ni de Daniel Ortega. Una dificultad adicional para poder hacer una investigación, sí, porque ¿no? incluso teníamos entrevistas pactadas desde México, que les dijimos, bueno, vamos a ir con todo el anonimato posible, no se preocupen, y que estando en Nicaragua nos dijeron, no voy a hablar, ¿no? O sea, no voy a hablar, tengo miedo, mis familiares me dijeron que ya no. Entonces, la verdad es que yo también agradezco muchísimo a esas personas que nos dijeron sí. Y lo primero que me decían es, sí te doy la entrevista porque yo estoy cansado, ¿no? O sea, hay papás que me dijeron, sí te doy la entrevista porque no quiero que mis hijos vivan lo que yo estoy viviendo, ¿no? O médicos que te dicen, yo te doy la entrevista porque no es posible que no podamos ejercer una profesión de manera libre. Entonces, la verdad es que el miedo es lo que los ha silenciado, pero la esperanza de algún día tener una verdadera libertad es lo que yo siento los motivó a decir sí a las entrevistas, ¿no? Entonces creo que es un país fachada en donde caminas
y lo que se te contagia en cuestión de segundos es el miedo. Oye, y justo respecto de eso, platicaste entonces con médicos, maestros, ciudadanos, me imagino que también bueno, y también te voy a decir una cosa, activistas. Platicamos con gente opositora, es decir, que no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Daniel Ortega, pero también platicamos con gente que está a favor de, ¿no? Ok, muy bien. Porque el periodismo tiene que mostrar todas las caras de la realidad. Y eso es lo que hacemos en este documental. Entonces también van a escuchar a esas personas que dicen que Daniel Ortega es el mejor presidente de Latinoamérica y que es el mejor líder mundial. Entonces también van a escuchar esas voces y van a dar ellos sus razones y ustedes sacarán una conclusión, ¿no? Perfectísimo. Oye, y bueno, adicional a esto, ¿te gustaría compartir con la gente algunas de las razones por las que deben de sí o sí ver esta extraordinaria investigación que nos vas a presentar? Sí, si son nicaragüenses, porque evidentemente ustedes tienen la necesidad de alzar la voz. Y si no son nicaragüenses, es porque necesitan ver la radiografía de este país para detectar si el país en donde viven no está viviendo las mismas cosas o está caminando un trayecto rumbo a una realidad parecida. Porque, por ejemplo, ahorita me dice Katie, ¿qué pasó en Nicaragua? ¿No? Y entonces te aseguro, Katie, que cuando tú veas el documental vas a poder descubrir no solamente lo que está pasando en Nicaragua, sino lo que está pasando en otros países de Latinoamérica. Por eso tienen que verlo. Exactamente. Oye, y bueno, ya como por curiosidad, siempre me gusta no dejar ahí en el olvido la curiosidad. Con todas estas cuestiones, obviamente el gobierno de Nicaragua ya tiene conocimiento de que estuviste ahí. Seguramente sí. ¿Te han buscado o has recibido algún tipo de contacto por parte de ellos para detener que salga a la luz esta información? ¿O tuviste algún tipo de situación que comprometa tu bienestar, tu seguridad, tu libre expresión en este país? Mira, algo que estoy seguro es que Daniel Ortega no se va a molestar en llamarme. Rosario Murillo tampoco lo va a hacer. Pero lo que sí está operando, yo lo he leído en Twitter, son sí amenazas, muchas groserías e insultos, de cuentas que no tienen nombres de personas, ¿no? Sino dicen sandinista de corazón, por ejemplo, ¿no? O dicen Daniel Ortega presidente, una cosa así, ¿no? Y son cuentas además que no tienen una fotografía de una persona, sino un paisaje o la bandera sandinista o el color rojo y negro. Y a través de estas cuentas yo lo que sí he recibido son muchos insultos, ¿no? Que evidentemente ni me gustaría repetirlos. Y sí amenazas directas, ¿no? Como alguna amenaza, ¿no? De palabra de un sandinista que dice que todo aquel que va en contra de Nicaragua se regresa, pero en bolsas de plástico, dice. Qué fuerte. Y que su cabeza se queda enterrada en el cerro. Y ese tipo de amenazas son las que yo sí he leído de manera directa en el Twitter, ¿no? Hasta el momento, evidentemente, no me gustaría decir me he sentido amenazado, no, nada de eso, pero sí muchos insultos y este tipo de comentarios en redes sociales. Sorprende, ¿no? Que aún estando las redes sociales como una vía también de comunicación, pues haya gente que y además que ahí, ¿no? que se sienten con el derecho de hacerlo, ¿no? Y que piensan que para eso son las redes sociales, ¿no? Y me parece que sí son la oportunidad de hablar, pero también de leer. Claro. O en el caso de un video de escuchar, ¿no? Y creo que lo que yo he recibido es la intolerancia a la opinión. Y de manera directa creo que así lo llamaría, ¿no? Una intolerancia a la opinión es lo que he recibido, porque por hacer un trabajo, ¿no? O por mostrar una imagen que yo grabé, entonces te llegan 1000 insultos, ¿no? Y creo que eso tampoco está bien. Después de haber vivido esto y ya para cerrar, nos encantaría quedarnos aquí contigo platicando de esto pero habrá que verlo el lunes. Claro. Porque pues mira, hagamos un trato. Lo ven toda la próxima semana y después nos sentamos nuevamente. Me parecería excelente. Me agrada la idea, Okay. Fíjate. Porque yo pienso que estas son las investigaciones que sinceramente nos dan eco y también nos abren el horizonte hacia lo que está pasando en otros lados, ¿no? Pero, ¿tienes algún mensaje que dar para los compañeros de la prensa? Quizá puedan o no ver este mensaje en Nicaragua sobre
tu sentir como periodista al poder haber hecho esto y saber que hay personas que están allá y que tal vez no pueden hacerlo? ¿Tienes algún mensaje para tus colegas? En esta semana he tenido oportunidad de platicar con ellos porque también me han buscado, ¿no? Para saber la experiencia y para saber cómo lo logré. Y lo que yo les he dicho a ellos es que este trabajo periodístico también va en nombre de todos los periodistas que han tenido que salir de ese país y que han tenido, como pueden, que hablar de lo que está ocurriendo en su nación, aún con todas las restricciones. Entonces, en primera es eso, ¿no? También este trabajo periodístico va por ellos. Y punto número 2, que es también un gesto de solidaridad, porque no es fácil, o sea, no es fácil, más allá de que no puedan ejercer la profesión, no es fácil dejar tu tierra y a tu familia. Entonces, va para los colegas periodistas, pero también va para los casi 200,000 nicaragüenses que han sido expulsados, que se han tenido que ir del país por la situación que está atravesando. Pues me dejas sorprendida por este mensaje que acabas de compartir. Sin duda es una investigación que vamos a estar pendientes. Espero que sí. Y que pues también si hay oportunidad, si te dejan espacio de tiempo después de lo que se desate con esta investigación, pues ya te estaremos viendo por acá, para que nos cuentes más de qué es lo que está generando esta investigación. Y pues te agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en Azteca Digital. Pues no sé si quieras compartir algún mensaje adicional para solamente me despido diciendo 15 de agosto, Duele Respirar Nicaragua, un documental de Fuerza Informativa Azteca que tienen que ver a partir del próximo lunes en todos los espacios informativos y las plataformas de Azteca Noticias. Perfecto, pues muchísimas gracias Otoniel, pues estaremos pendientes, igual también de tus redes sociales que ya están activas, ¿nos recuerdas cuáles son? Otoniel Martínez en Facebook y el resto @Otto Martínez. Y pues ahí también en las cuentas de Azteca Noticias. Ah, sí, por favor, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y pues estaremos pendientes este lunes. Saludos a todos, abrazo a la distancia.